La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Bueno, bienvenidas, bienvenidos otra vez a Administración y Autogestión, un ciclo de conferencias coorganizado entre Wicca México y el PICA, el Posgrado Integral de Ciencias Administrativos en la UAM, a propósito pues de todo la investigación postdoctoral que hacemos por allá. Seguimos pues con este evento y hoy tenemos como invitado a las personas encargadas de Pasaporte Cultural, una iniciativa cultural, un colectivo cultural que además de hacer proyectos, tiene una postura bien interesante em, sobre crear redes de trabajo, ¿no? Lo voy a dejar así súper mega amplio y ya ustedes lo definen bien y por ahí nos vamos organizando. Entonces, Organización y sociedad. más largas al asunto, pues coméntenme ustedes en sus palabras qué es pasaporte cultural. Y bueno, mentira, antes, por favor, preséntese cada quien, si no, no sabemos con quién estamos hablando. Así que, Michelle, ¿quieres empezar? ¿Ahí se nos escucha? Nos Aquí. pasamos el micrófono. Va. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Michelle Muñoz y desde hace varios años que, digamos que específicamente creo que he impulsado la parte de investigación y un poco ahorita vamos a platicarles un poco de cómo la entendemos o cómo la entiendo desde lo que estamos haciendo en Pasaporte Cultural y pues soy orgullosamente administradora. Entonces, pues también me gusta, ¿no? Meterme en profundidad en temas, pues en general de la organización social y pues creo yo que lo artístico y lo cultural es bastante complejo, divertido, tiene muchas vertientes y creo que en Pasaporte pues seguimos aprendiendo cada vez más de como esa diversidad y esa complejidad, no solo en la ciudad, sino en México. Entonces, un poco por ahí les vamos a contar. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Pavón. Yo estudié artes visuales en la UNAM. Llevo ya un poco más de 20 años dedicándome a la gestión cultural y bueno, soy parte de los fundadores de Pasaporte Cultural, una iniciativa que surge en 2015 con la intención de vincular espacios culturales, principalmente de las artes visuales al inicio, pero después nos dimos cuenta que era muy importante romper las pequeñas burbujas que ya existían, es decir, ya existía una comunidad y una red de agentes culturales de arte contemporáneo, y también había unos de cine, y también había unos de música, y también había unos de circo, y también había tal, pero no existía un proyecto que tratara como de vincular el trabajo, las experiencias también. Eso era muy importante para nosotros al inicio, como invitar a compartir experiencias sobre justo cómo nos administramos el lugar, cómo pagamos las cosas, los acuerdos que tenemos con la gente con la que colaboramos, cómo logramos una estabilidad financiera, económica. Algunos llegaban a tener problemas legales y era como, bueno, ¿cómo podemos salir tal vez todos a partir de ese tipo de experiencias? El proyecto ha mutado también en muchos sentidos. Comenzamos con una agenda cultural, una cartelera impresa, que siempre nos ha gustado lo impreso. Esa cartelera, pues yo me dedicaba a gestionarla. Me mandaban sus eventos de cada 2 o 3 meses. Hacían su cooperación, hacíamos un diseño editorial, lo mandábamos a imprimir y lo repartíamos no solo en los lugares, en los mismos lugares, que servía para hacer como una red y que los públicos que existían en un lugar fueran a otro lugar, sino también en cafeterías, museos, digamos. Tratábamos de tener una distribución por ahí interesante. Después de ese pequeño ejercicio editorial, pues generábamos reuniones justo para tratar de hablar de estos temas, ¿no? O sea, para tratar de vincular también, cosa que funcionó muy bien porque nos dio mucho gusto, nos ha dado gusto saber que a lo largo de este tiempo hay proyectos que se han hecho muy amigos y que antes no se conocían, y una galería de pronto le pide prestada su pista de baile a los compas de swing y hacen un evento en conjunto, y como esos cruces nos parecen importantísimos, ¿no?
Después nos empezamos a dedicar también a hacer producción de eventos, a ya no solo vincular a los mismos agentes de los espacios, sino más bien como a reunir a todas las comunidades de los mismos espacios dentro de un mismo evento. Entonces, en un evento podíamos tener a banda haciendo gráfica y al mismo tiempo clowns dando un show y al mismo tiempo después teatro y después un concierto de música y tal, ¿no? Entonces, era muy interesante también ir rolando ese tema de los mismos espacios y las disciplinas dentro de los espacios y empezamos a hacer cosas relacionadas a todas las disciplinas. Después llega nuestra colega Michelle, justo de hacer su maestría en Inglaterra, y ella trae un enfoque, desde luego, muy académico, muy de generar datos, investigación, como reconocimiento de la misma comunidad, algo que nosotros ya habíamos hecho de una manera muy orgánica, pero que no teníamos, digamos, justo esos datos, ¿no? Entonces, ya conocíamos a muchos de los agentes que están en la ciudad, a muchas de las colectividades, a los espacios, digamos, más icónicos, algunos otros que apenas estaban empezando, pero justo no teníamos los datos de quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, ¿no? Y eso yo creo que dio a pie a abrir una muy nueva brecha, que de hecho es en la que ahora nos enfocamos más, que es la investigación. Desde 2019 nos hemos dedicado con el mapeo de espacios culturales independientes a nivel nacional, a hacer esta investigación justo de quiénes son, cómo están, dónde están, y ha sido una experiencia pues muy gratificante y muy enriquecedora porque la perspectiva que nosotros tomamos justo no fue una perspectiva académica, sino fue lanzar la pregunta de quién se asume desde el arte y la cultura, y eso nos abrió a muchas cosas como saberes tradicionales, defensa del territorio, o sea, como muchas otras cosas que no están encapsuladas dentro de la idea tradicional de arte y cultura desde lo académico o desde la mirada antropocéntrica. Este, eh, Eurocéntrica, perdón, bueno, y también antropocéntrica, ¿por qué no? Y bueno, pues ahí un poco del contexto, no sé si mi compañera quiera seguir agregando cosas. Bueno, un poco para poner como en panorama, justo este año cumplimos 10 años, ¿no? O Pasaporte Cultural cumple 10 años de haber comenzado justo como un esfuerzo de cómo conectamos más allá de lo disciplinar, cómo conectamos espacios y saberes y personas y artistas desde las periferias, ¿no? Porque también es algo importante que en los inicios, y creo que, bueno, hasta ahora, la gran mayoría o venimos de espacios que se consideran periféricos, ¿no? O sea, de alcaldías poco céntricas o territorios poco céntricos, y eso también fue un énfasis interesante, ¿no? O sea, en el cómo surge Pasaporte Cultural con una idea que, aunque es muy básica y podría considerarse poco innovadora, sigue siendo muy necesaria, ¿no? Que es cómo generamos información para conocer los espacios que no están en los territorios tradicionales, cómo conectamos para conocernos y compartir cosas básicas y generar comunicación, ¿no? O sea, que a pesar de las redes sociales y del boom que ha tenido, y obviamente a lo largo de 10 años ha cambiado un montón la manera en que pues los públicos accedemos como a información y cómo nos enteramos de lo que sucede, sigue siendo como una respuesta muy latente. O sea, en todos los años que hacemos investigación, cual y entrevistas, lo que sea, siempre los espacios siguen diciendo hace falta información y siempre que tenemos como manera, ¿no?, de recabar información de públicos, sigue habiendo una gran necesidad de saber qué es lo que está pasando en la ciudad, lo cual nos parece muy interesante, ¿no? Que sigue siendo como una necesidad latente y que a lo largo de los años probamos o creo que hemos piloteado muchas cosas. O sea, también por eso a veces les decimos, tal vez no es nada innovador o no son nuevas ideas lo que hemos intentado hacer o lo que hemos hecho, pero sí mucho que hemos piloteado también tratamos de pasarlo generacionalmente, ¿no? O sea, no que digamos, ah, ya estamos súper grandes, pero sí creemos que varias cosas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Como qué falló, qué sí funciona y las más de las veces que podemos intentamos justo compartir esto con otras personas, ¿no? Más jóvenes que nosotros, que tienen ímpetus y ganas de hacer cosas y les decimos, sí, es que sigue siendo muy importante hacer cartelera, sí sigue siendo muy importante conectar disciplinas, sí sigue siendo muy importante hacer investigación, o sea, como que no tratamos de monopolizar la conversación, que eso es algo como muy raro que a veces pasa en las artes, que es como, ah, ya como ese lo hizo y ese lo logró y ese hizo tal proyecto, ya nadie más puede hacer nada así porque pues ese ya la rompió y es como
no, en realidad a nosotros nos gustaría que hubiera un montón de pasaportes culturales, ¿no? O sea, como mucha gente haciendo o teniendo este énfasis en qué es lo autogestivo, qué es la independencia, y en ese sentido, pues ha mutado mucho el proyecto en este sentido, pero siempre se ha nutrido mucho también de la colectividad. O sea, un poco, o sea, ni tenemos una planeación súper estricta, ni nos dejamos llevar, ¿no? Así por la oleada a ver qué va a pasar, pero sí creo que es muy, como que sí navegamos también dependiendo de los contextos. La verdad es que sin saberlo, justo la cartelera paró antes de la pandemia, ¿no? O sea, y dijimos, ching, pues, y esa decisión la tomamos antes de saber que iba a pasar algo como la pandemia. Dijimos, pues igual lo hubiéramos tenido que parar, pero pues sí, como que ha mutado mucho y ha cambiado mucho y creo que ahí hay muchas preguntas también sobre la horizontalidad, ¿no? Lo que se considera horizontalidad en estos campos, entonces como que hemos ido aprendiendo muchas cosas, pero también pues siempre quien quiera contactarnos y pues, podemos pasarles experiencias, información, lo más que se pueda para pues seguir armando cosas. O sea, en realidad hace falta todavía mucho, yo creo que consideramos en este campo. Hay muchas cosas interesantes. Yo, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar como por nuestro plan y a ver hasta dónde se nos da después el desvío. Pero bueno, hablábamos en algún momento cuando planeamos esto de la importancia de organizar redes de trabajo, ¿no? También un poco para quienes nos escuchan y para quien nos escuchará. A mí me parece clave poder entender cómo una organización depende de otras organizaciones. Y eso justamente que decías, como esa endogamia de, no, pues es que X o Y ya lo hizo, entonces, pues bye. Pues eso justamente es lo que lleva a la muerte de proyectos, ¿no? Y no solamente de proyectos, sino de organizaciones que no se comunicaron con todo lo que hay alrededor de ellas y que en muchos casos pues no se entiende cómo moverse en esa red. Y un esfuerzo que ustedes han hecho que me parece súper interesante es el de espacios culturales, ¿no? Como tú decías y como quizás todos los que hemos estado en la cultura, como que sabemos que ahí están los espacios y sabemos quiénes son quiénes, pero nunca sabemos qué hacer con eso. Esa es una información que se nos queda ahí empírica y no la trabajamos. Entonces, antes de empezar a pensar, porque teorizar, a mí lo que más me interesa quizás hoy Organización y sociedad. es desde su perspectiva, por qué es importante formalizar redes, no solamente formar, porque las redes están, las redes existen, sino empezar a formalizarlas y qué le aporta eso tanto a la organización independiente como a las organizaciones de esa red. Hoy es muy fuerte. Bueno, en términos de qué son las redes, ¿no? O lo que hemos visto de manera práctica, creo que es muy interesante también el que hemos intentado desde hace mucho tiempo y yo creo que desde el inicio, como salir de la ciudad, si bien la ciudad ya es gigantesca y es súper diversa y ya aquí mismo hay un montón de territorios y se organizan de maneras distintas, sí es siempre, creo que muy enriquecedor y nos mueve mucho como ver qué está pasando. Entonces, pienso que en otros estados el organizarse incluso es algo imperativo, ¿no? O sea, es una necesidad fundamental de sobrevivencia, de existencia, de poder resistir, porque en verdad que hay estados de la República y seguramente quien tenga la posibilidad o quien haya viajado a otros estados, ya sea capitales o otros municipios, se darán cuenta que muchas veces la escena cultural, los espacios, la movida, lo que sucede, es activado por espacios independientes. O sea, si bien hay muchos, y por ejemplo, casi siempre son museos, por ejemplo, teatros, ¿no? Lo que más se conoce institucional, sí nos ha tocado ver lugares donde literalmente el primer espacio que se atreve a reabrir en una ciudad, en un espacio completamente abandonado por las instituciones, es un espacio independiente, ¿no? Y de eso tenemos, bueno, vamos a poderles dar algunas primicias del libro que estamos trabajando justo este año del Compendio Nacional de Espacios, pero ejemplos los tenemos súper claros, ¿no? O sea, está Nayar Lab en Tepic, ¿no? Que nos dijo no había cines, no había nada, o sea, no había vida literalmente en el centro. O sea, el centro histórico moría en la tarde y no hay nada, ¿no? Y es a partir de que alguien empieza a proyectar películas. Lo mismo pasa en Ciudad Juárez, ¿no? O sea, cuando fuimos, que nos gustó un montón,
banda de Ciudad Juárez, rifan muy cañón, que justo es muy cañón, o sea, ya justo nos decían, oye, es que queremos organizar una red, y les decíamos esto, pues es que la red ya existe, o sea, son compas, arman la carnita asada, es más, llegaron a un nivel de organización que decíamos, ese sería top, que es hasta organizar tu cartelera para no robarse públicos, por así decirlo, o sea, ya ese nivel de organización de, a ver, no hagamos eventos el mismo viernes, del mismo tema, con los mismos artistas, porque se pone muy difícil, a la misma hora, más bien, movámonos, y era algo muy interesante, ¿no? En Ciudad Juárez, de que decía, no, es que hoy hay un evento tal y luego otro, y entonces todos nos movemos y nadie se roba como públicos, al contrario, todos ya sabemos quién va a hacer qué en sus espacios, y en sitios como ese, pues era absolutamente necesario. Justo nos decían, estamos caminando hacia la formalización en el sentido de a lo mejor distribuir tareas, organizarnos más, tener algo, justo una cartelera conjunta, compartir recursos básicos de tipo, ¿quién tiene un proyector? Yo no tengo un proyector, tú tienes una bocina, pues nos compartimos, pero hay lugares que ya tienen un nivel, digamos, desde nuestro punto de vista, muy cohesionado, ¿no? O sea, lo mismo Jalapa, Jalapa tiene una cohesión también de red muy, muy fuerte, y pienso yo que en muchos estados nos decían es que no hay otra manera, ¿no? O sea, es que no hay otra manera, o sea, no podría yo abrir mi teatro y ya, porque pues hay muchas circunstancias, o sea, desde violencia, horarios públicos o cosas costosas, ¿no? Que no podría uno solo asumir, que nos han dicho, hay lugares donde solo sobrevives en red, o sea, o nos organizamos y aunque sean 3, 4 espacios en toda la ciudad, pues tenemos que estar súper organizados y estar como en constante diálogo. Y hay otros lugares donde casi siempre yo les he dicho, y ahora más les digo casi a mis alumnos y alumnas, que en la ciudad como que siento yo que hay una percepción de que lo hay todo, lo tenemos todo, es súper rico, hay mucho, todo el tiempo está pasando algo, y como que si no hay una afrenta o no un problema así inminente, como que no hay organización, ¿no? O sea, a menos de que a alguien, ¿no?, le pase algo, o sea, como que si no hay algo externo, no reaccionamos, ¿no? O como no hay reacción. Eso creo que más o menos un poquito ya iba caminando a modificarse, y muchas veces les hemos dicho, oigan, pues no pasa nada, ¿por qué no nos reunimos para celebrar la primavera? Y si no está pasando nada, pues aún así, ¿no? Como activemos, pero eso pues resulta a veces muy, muy complicado. Y cosas básicas, ¿no? O sea, en términos de organización que hemos visto, hay redes mucho más organizadas, formales, que tal cual tienen una asociación civil, un acta constitutiva, una estructura súper clara, que pagan, ¿no? Incluso una cuota, aunque sea mínima, ¿no? Como la red de librerías, o sea, que tienen cada vez estructuras, eh, pues teóricamente de mayor decisión colectiva. Ahora sí creo que un reto o una problemática de las redes es que por más colectivo que se trabajen las cosas, tiende a, pues, a verticalizarse o a decir, ah, pues que lo haga esa persona que hace Exceles bien bonitos, ¿no? Entonces, la cosa es lo complejo de que usualmente este tipo de iniciativas pues, las terminan cargando, ¿no?, sobre los hombros muy poquitas personas o incluso solo una persona, ¿no? O sea, y eso lo vemos, o sea, casi siempre en las redes hay un espacio, un agente que es como el líder y que está, oigan, vamos a reunirnos, vamos a reunirnos, vamos a reunirnos, y que tiene que estar jalando como a todos los demás, ¿no? Pero pienso yo que en algunos lugares tienen un poco más claro que es un asunto de supervivencia básico, ¿no? Como el estar en red. Y en otros lugares lo vemos como algo adicional, ¿no? Como que en la ciudad decimos, ah, pues está muy chido si eres parte de la red de cines independientes porque pues ahí compartes tal o no sé, porque en el cine usualmente es donde menos nos contestan las encuestas, pero en otros tipos de espacios sí hay como cosas muy puntuales por las cuales se organizan y necesidades como básicas a resolver. Creo yo que hasta ahora, al menos no lo hemos visto así, por ejemplo, comparado con Buenos Aires, no tenemos ese grado de organización en México o en la ciudad en términos de formalidad, de extensión. En redes hay, en Buenos Aires hay redes gigantescas, ¿no? O sea, de más de 40 espacios. A mí ya se me hace gigante organizarse entre eso. Y no tenemos una constancia, ¿no? O sea, como que no es constante, 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 como que es muy esporádico, muy intermitente y muy reactivo, ¿no? Ante situaciones externas. Entonces, un poco es lo que yo podría comentarles, pero no sé si quieres saber.
Pues creo que ya hablaste de la gran mayoría de las cosas. Tal vez yo solo anotar que es complejo, que a lo largo del tiempo que hemos estado pues conviviendo, siendo compas de los espacios, pues es entender también que justo hay una falta como de formación en áreas precisamente administrativas, legales, contables, y que eso hace que los espacios muchas veces entren como en un loop muy desgastante de lograr mantener el espacio, lograr mantener el proyecto, lograr siempre estar como luchando para estar a flote, y eso no permite ese pequeño tiempo de ocio que se podrían de dar para justo conocer otros espacios, ¿no? O sea, cuando nosotros al inicio empezábamos a tratar de vincularlos y decirles como, oigan, hagamos una agenda y justo un sábado solo veámonos para desayunar en el jardín de tal espacio, y cada quien traiga lo que guste y convivimos y platicamos y conversamos. Funcionó un par de veces, pues, pero era difícil, ¿no? Porque decían, puta, es que ahora tengo que resolver tal problema que me llegó, no voy a poder asistir, tal, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas de pronto también, pues justo yo veo muy necesario que existan personas como Michelle, no solo en nuestra organización, sino en todas las organizaciones, y que podamos como encontrar un equilibrio entre el trabajo y también ese tiempo de ocio que a su vez ofrecemos a los demás, ¿no? O sea, como espacios culturales, pues son espacios de esparcimiento, en donde uno va a gozar, a disfrutar, a tener tal vez ese espacio de ocio, pero a veces, pues los mismos directores de los espacios, la gente que trabaja en los espacios, no se puede permitir ese tiempo, ¿no? Entonces eso yo creo que es una parte compleja del ecosistema. Definitivamente la Ciudad de México sí pues es un tema complejo por la territorialidad, por el tema legal, por las distancias, por las mismas tradiciones, ¿no? O sea, no es lo mismo Xochimilco que Milpalta, que Tláhuac, y todos son el sur, pues, ¿no? O sea, eh, sí es complejo en ese sentido. Yo pensaría que es fundamental, y como bien mencionaban al inicio en la pregunta, pues las redes ya existen, pues, ¿no? O sea, ya nos conocemos, ya sabemos quién es quién y qué hace qué. El tema es romper esa barrera y empezar justo a dialogar y a ver qué cosas en común podemos tener para trabajarlas. Y que, como bien dice Michelle, en la ciudad es complejo, porque si no es una afrenta muy directa, como el tema de que te cierren, que te estén clausurando, que tengas violencia de parte de la policía, qué tal, entonces pues no hay un ímpetu de quererse organizar, ¿no? Como que tenemos que llegar a ese límite para que eso suceda, ¿no? En el caso de los estados, justo como son tan pocos, se conocen aún más, y las problemáticas pues las siento que las comparten más, y en ese sentido creo que pues ellos son quienes nos podrían dar ejemplos de organización precisamente. Wow, interesante. Siempre las periferias tienen más que contar. Organización y sociedad. Bueno, vámonos justamente sobre el tema de la ley que impulsaron. Em, Como les decía, cuéntenos la ley de la manera más sencilla posible, y además, ¿por qué existe esto? ¿Por qué la ley? O más bien, ¿qué es la ley? ¿Qué hace la ley? ¿Por qué esa ley? ¿Y cómo formar parte? Porque una de las grandes preguntas que me han hecho muchas veces es, ¿y yo qué hago con esto? Yo quiero, pero no tengo ni idea. Entonces yo les digo, entren a Pasaporte Cultural y busquen. Pero bueno, entonces ahora resolvamos acá. Sí. Mish. Bueno, pues, a ver, les cuento un poco la historia. La historia de esta ciudad, que eso sí es algo muy bello e interesante, pues es muy antigua, ¿no? O sea, es antiquísima, es de las ciudades más antiguas una de las metrópolis más antiguas, posiblemente del mundo. Pero es muy reciente lo que se logró en términos de luchas colectivas. O sea, yo creo que sí es importante como situar que en eso sí, la ciudad muchas veces es ejemplo para otros estados, ¿no? O sea, en el cómo colectivamente se han ido decidiendo y luchando por cosas, ¿no? Desde la posibilidad de votar, ¿no? A nuestro gobernador, gobernadora, ¿no? Que ahora se llama jefa de gobierno, la posibilidad como de imaginar nuestra propia ciudad, ¿no? Que eso creo que sí es algo muy importante de reconocer, y muy importante reconocer en este periodo después del terremoto del 85, ¿no? O sea, creo que sí hay un antes y después, y que mucho de la cultura independiente, autogestiva, pues le debemos a todas esas personas que no solo literalmente organizaron el tráfico y
literalmente levantaron los escombros, sino que empezaron toda esta movida muy grande cultural, ¿no? Todo ese recorrido, digamos, de décadas quedó finalmente, y digo finalmente porque pues un texto constitucional en teoría es pues un acuerdo social colectivo y en muchas de las veces es una hipótesis, ¿no? O sea, nuestras constituciones y leyes son hipótesis sociales que lanzamos y que decimos, si hubiera esto y esto y esto, llegaríamos a tal punto, ¿no? Y eso es algo muy interesante. En el constituyente de 2017 quedó en el artículo octavo del apartado de derechos culturales, que era un derecho de la ciudad, un derecho de la población, el contar con espacios culturales autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura. Y eso me parece muy interesante. O sea, lograr ese párrafo o ese renglón, pues tardó 40 años, ¿no? O sea, 40 años de lucha democrática, colectiva, manifestaciones, bla, 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 ¿no? Ahora, queda eso en una constitución o en la constitución de la ciudad y en 2018, pues la pregunta fue, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿No? O sea, se ve muy bonito y en general, pues a veces las redacciones de derechos humanos quedan así súper bonitas, ¿no? Ah, pues derecho al agua, al medio ambiente, la vida, la familia, la felicidad, pues sí, pero ¿y ahora cómo lo operas? ¿No? O sea, ¿cómo lo bajas a política pública? ¿Cómo le pones presupuesto? ¿Cómo le pones ya pues un camino administrativo, un camino como operativo, ¿no? Entonces, en 2018, que muchas cosas se alinearon, pienso yo que ahí sí fue una alineación así casi de astros y todo, porque quedó además una diputada muy joven, Gaby Osorio, y que además una diputada que le gusta el arte y la cultura y que dijo, y bueno, además no solamente dijo hay que entrarle a este tema, sino era una obligación. Usualmente las nuevas constituciones tienen siempre un apartadito que llamamos transitorios, que es que un constituyente te dice ahora tienes que hacer esto, 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 esto. Entonces, en 2018, digamos que no era una opción. O sea, no era como, ah, pues si quieres o no quieres, sino era como, no, a ver, Ciudad de México ya tienes una nueva constitución, ahora tienes que actualizar leyes y crear nuevas. Y dentro de esas nuevas leyes había leyes muy grandes en cultura, pero muy grandes. Una de ellas, pues justo la de espacios independientes. Entonces, en 2018 fue muy interesante porque justo, ¿no? Como decimos, fue como una reacción, o sea, fue algo externo está pasando que hizo que se movilizara un montón, ¿no? Pues sí, de redes y de amistades y de enemistades y de, pues todo el mundo moviéndose, ¿no? Lo cual también siempre es muy interesante. Ante este llamado. Organización y sociedad. O sea, en ese momento, Gaby, como diputada, ahora es alcaldesa de Tlalpan, dice, pues, lancemos una convocatoria, ¿no? A los espacios para decirles, oigan, ahora cómo, o sea, ¿cómo hacemos para que sí existan ya ahora legalmente, ¿no? O sea, este reconocimiento o esta lucha de décadas, pues ahora hagamos la ley, ¿no? Entonces, fue un proceso muy largo, muy interesante, muy complejo. Bueno, algunos dirían ni tan largo porque duró pues 2 años, porque se atravesó la pandemia. Eh, pero muy interesante para algunos, tal vez muy desgastante, porque pues tal vez hay quienes piensan, ¿no? Que hay una ley, es poquitas semanas, pero pues no, es muy larga y más cuando no tienes antecedentes, ¿no? Cuando era hacerla desde cero. Entonces tardó mucho tiempo, mucho diálogo colectivo, muchos acuerdos y pienso yo que algo muy importante en la organización o en general en las redes es que siempre son más grandes los disensos que los consensos, ¿no? O sea, siempre lo que nos une pues, son 2 o 3 cosas y lo que nos separa pues, son 45,000, ¿no? Porque pues, tú eres una persona, yo soy otra, de otra edad, tú otra, a ti te gusta comer algo a mí. O sea, siempre las cosas con las que no vamos a estar de acuerdo son mucho más. O sea, ese listado va a ser mucho más grande. Entonces, la ley, digamos, posiblemente, o no sé, ya a la luz de varios años, tal vez quedó más pequeña, tal vez para alguien es muy grande, no lo sabemos, pero sí creo que en el proceso lo que se trató fue de dejar los consensos. Y esos consensos eran cosas muy básicas, desde cómo vamos a definir un espacio. Había el consenso, por ejemplo, de que no solo la Secretaría de Cultura tenía que estar en esa ley, ¿no? El consenso de los espacios fue, tenemos que existir legalmente y para eso necesitamos un registro, una hojita, una constancia que diga, sí, tú eres espacio cultural, porque necesitamos eso para, digamos, que hacer ahora sí la política interdisciplinaria, ¿no? O sea, una cosa es que te reconozca cultura
y otra que venga a Secretaría de Economía y te cierre tu espacio, otra que puedas o no vender alcohol, otra los horarios, otra el ruido, otra la política inmobiliaria, o sea, en realidad ese creo que era un consenso muy básico, es decir, sí necesitamos y reconocemos que cultura es pues cabeza de sector, o sea, es quien tiene que liderar este proceso de registro, pero sí necesitamos que los demás se pongan, ¿no? O sea, que otras secretarías le entren. Entonces creo que algo interesante de esta ley es que pues es de las primeras, si no es que la primera, yo creo, tal vez ahora que lo pienso, en el sector cultural que tiene la lógica de cultura lidera, pero tienen que entrar otras secretarías. Porque usualmente la lógica en general, ¿no? Yo creo que eso es de toda la política cultural, ha sido cultura, pues que se encargue de todo, ¿no? Cultura es patrimonio, cultura es cine, cultura es espectáculos, festividades y está bien y está bonito y qué bueno que haya una secretaria de cultura o secretarias de cultura en los estados, pero creo que justo estamos ahorita en el cambio de paradigma, al menos en México, en otros países tal vez llevan mucho más tiempo en eso, pero en México creo que sí estamos en el cambio de paradigma de que ahora sí política cultural es todo lo que hacen las secretarías por la cultura. No, política cultural es lo que hace la Secretaría de Cultura, que ese creo que es de entrada un gran error o una gran confusión, ¿no? Como decir, pues sí, lo que cultura le toca y no, política cultural es lo que hace economía, trabajo, bienestar, vivienda, movilidad, ¿no? O sea, todo lo que estas otras secretarías y áreas pues están como inmiscuidas, ¿no? Entonces, esta ley, pensándolo en ese sentido, lo que intenta o lo que trató fue establecer derechos para los espacios, es decir, derechos para las personas, derechos territorializados, que ahora que lo veo así, no lo veía así en ese momento, pero derechos sobre literal metros cuadrados, que eso es algo muy interesante. O sea, este espacio, así como decir, estos metros cuadrados son importantes porque aquí se hace radio, cine, lo que sea, ¿no? Del ámbito cultural y poner obligaciones para otras secretarías, ¿no? Para finanzas, para economía, para trabajo, para turismo, para cultura. ¿Qué es lo complejo justo de esta ley? Pues que es, como bien lo decía, una hipótesis social, ¿no? O sea, es lanzarla y tiene que activarse, ¿no? A partir de lo que los propios agentes hagan con ella, que en el paso más básico, por ejemplo, sobre todo los espacios escénicos o de teatro, se registran, ¿no? Con esta ley o necesitan la constancia de ser espacios culturales para poder tener la condonación o exención del impuesto sobre espectáculos, ¿no? Que es algo así como súper específico, tal vez para quienes les cobran el famoso ISEP, pero que es muy fundamental. O sea, un espacio, ¿no? Que le quiten el 8% de su taquilla es bastante. Y poderlo condonar o exentar, pues sí es un trámite que vale la pena, digamos, ¿no? O sea, que tengas esa constancia. Entonces, yo diría que dependiendo de la diversidad o del tipo de espacio que seas, pues la ley te tendría que funcionar distinto, pero lo que sí es que justo lo primero y lo más esencial que busca como este proceso es que cultura te pueda registrar como espacio, ¿no? Para que esa constancia o ese registro funcione para otras secretarías, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, SEDECO ya está teniendo, la Secretaría de Economía ya está teniendo políticas específicas para los espacios, ya están pensándole un poco más como en la onda de los clústeres o de los tipos de financiamiento que necesita un espacio, ya no solo, y eso es algo muy interesante porque es salir de la lógica de financiamiento es solo becas, y apoyos para que hagas lo que cultura te dice que está chido hacer, ¿no? Y es entrar a la lógica económica, que también tiene sus ventajas y desventajas, pero es un poco diversificar las opciones, ¿no? O como en esta hibridación y como múltiples facetas que tienen los espacios, que esas facetas idealmente sean reconocidas por la ciudad y que idealmente, pues el fin último, pienso yo, de leyes de este tipo es pues fomentar que los espacios puedan existir, que haya más y como siempre desde un inicio se comentó en los diálogos, que la vida le sea más leve. O sea, más allá, incluso muchos espacios decían, no me des dinero, es más, no me des becas, financiamientos, no, porque luego reportar es un problema, pero hazme los trámites más sencillos. O sea, si mi trámite de pago de protección civil, de tal, es más sencillo, me aligeras un montón la carga de esas otras cosas que yo estoy un montón, ¿no? Como implicado y que en realidad tendría que estar preocupado por mejorar la programación o por ser mejor tal o por hacer mi obra, ¿no? Que es algo que le pasa mucho, ¿no? A los artistas que además lideran un espacio que ya no tengo tiempo, ¿no? Para hacer mi propia producción
y para descansar, para autocuidarse, para poder hacer parrilladas o, pues sí, en el norte nos gustó pues, la carnita asada, ¿no? O sea, y ahí discutir y platicar. Aquí siento yo que no hay todavía ese tiempo por la vorágine, ¿no? En la que vivimos en la ciudad, pero, pero pienso un poco que el camino es ese, ¿no? O sea, como utilizar la ley, ¿para qué? Pues para registrarse, o sea, tener ahí su constancia. Y pues cada espacio, o sea, también lo importante creo de la ley es que no es obligatorio, ¿no? O sea, que no es una ley sancionatoria de tienes que estar registrado. Y pienso yo con una lógica muy interesante de la ley es que no es una ley que se haya hecho porque ocurrió una tragedia. Eso también es algo poco común. Casi todas las leyes, ¿no? En París, en Barcelona, en Nueva York, o sea, casi todas las leyes de espacios independientes se hicieron porque ocurrió una tragedia, ¿no? Porque se incendió un foro, porque algo pasó así gravísimo y tuvieron que meterse a regularlos. Esta, quiero pensar que surgió desde la lógica de los derechos, o sea, de, oye, qué chido que existan, pues promovámoslo, fomentémoslo, y antes, o ojalá nunca pase nada, ¿no? Que requiera como esa intervención como de regular muy fuerte, pero pienso que la lógica de nacimiento de esta ley ya de entrada, pues es muy diferente, ¿no? Porque no es como una lógica sancionatoria o regulatoria, ¿no? De un montón de cosas, sino al contrario, ¿no? O sea, cómo facilitamos que estos espacios existan. Y también la ley tiene, por ejemplo, la posibilidad de participar del Consejo Consultivo de Espacios, ¿no? Como un órgano de consulta, de representación de la ciudadanía, para como autorregularse, ¿no? Porque los espacios justo dijeron, no queremos que sea solo la autoridad desde allá, ¿no? Como haciendo políticas para nosotros, sino hay un consejo de participación para que los propios espacios pues puedan, ¿no? Como dar esas observaciones y recomendaciones de hacia dónde tiene que ir, ¿no? Como la política pública de la ciudad para estos espacios. Entonces, pues tiene varias cosas que se pueden activar. Yo siempre les digo, pues si algo ya está en la ley, pues vayan a una secretaría, o sea, finanzas, aquí dice que tal, ¿no? Pues es tu obligación, o sea, aquí dice que tienes que tener una política de espacios, pues oye, yo necesito tal, ¿no? Creo que les digo, Sedeco por ahí le está entrando, trabajo por ahí también le va a entrar con algunas otras cosas, entonces se ha ido activando poco a poco, digamos, la ley, pero lo más importante pues es que se registre, ¿no? Porque pues sin espacios, digamos, formales registrados, pues no puede activarse mucho. Y también habrá quien decía no registrarse, cosa que también está bien, ¿no? O sea, no, les digo, no es una ley obligatoria, o sea, no es como la tenencia, ¿no? Como, ay, a fuerzas tengo un coche, tengo que... No, pues no es a fuerzas si tienes un espacio que tienes que registrarte. Cada quien decide si le sirve o no y por qué quisiera registrarse, ¿no? Wow, mil cosas aquí que comentar. Quiero retomar un tema que tocaste a propósito de esta explicación y es la importancia de entender legalmente eh, la organización. Una de como mis grandes críticas, creería yo que es la manera de decirlo, es que la legislación en general como que sale a hablar de la organización como empresa, ¿no? Entonces, nosotros como artistas, ya por fin decidí meterme en ese nombre, casi no lo logro después como de 20 años, pero bueno, nosotros como artistas como que es como, pero ¿y yo qué hago con eso? ¿No? Bueno, creo que Michelle más o menos debe saber la historia, pero yo existo como empresa en Colombia porque yo no puedo facturar si no existo como empresa en Colombia. Lo hemos discutido y es como, pues no puedo hacer nada porque no puedo dejar de existir como empresa, pero como empresa, entonces ahora tributo como empresa, pago impuestos como empresa y eso hasta acá, es durísimo. Em, Como anécdota, me acaba de llegar así citación de usted, ¿por qué no está pagando todas las pensiones y toda la salud? Entonces me va a tocar ahora responder porque estoy registrado en Ciudad de México ante la embajada, yo no soy residente de Bogotá, así que, a ver, calma. ¿No? Entonces, justamente como Organización y una ley sociedad. permite entender otro tipo de organización y sus necesidades, eso me parece pues magnífico haber logrado esta situación. Y a partir de eso, ahí sí pues unir a estos grupos, a estas organizaciones, a estos colectivos, a estas colectivas, a estas cooperativas, bueno, el nombre que quieran tener, ¿no? Entonces, armar red desde las necesidades específicas de las organizaciones me parece clave. Pero antes de pasar a más información que quisiera preguntarles, es así como en lo más rápido posible el ABC es, me registro, accedo a estos beneficios y luego, ¿qué hago?
Mm, O bueno, primero, ¿dónde me registro? exacto, sí, el registro se hace en la Secretaría de Cultura, ¿no? Tiene registrado tanto atención digital como, pues, presencialmente en Avenida de la Paz, no sé qué número es, pero bueno, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que es en Álvaro Obregón, ahí en el Metrobús La Bombilla, y pues hay un registro, hay un proceso, se piden algunas cosas básicas. Justo no se puso que solo empresas, porque una discusión muy interesante en las mesas fue si se le ponía el apellido o si se desglosaba que un espacio podía ser público, privado, social, comunitario, ta, 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 ta. Como no hubo acuerdo, fue de, incluso pueden no tener acta constitutiva, ¿no? O sea, puede ser una colectividad comunitaria simplemente teniendo un manifiesto, una semblanza, o sea, incluso sin esa forma, porque también muchos espacios pues funcionan, digamos, con una persona física, ¿no? O sea, con una persona individual, no necesariamente con una colectividad. Entonces, eso fue muy interesante discutirlo y que quedara lo más amplio posible. Obviamente eso no le gustó mucho a los abogados, abogadas, la gente jurídica, porque pues querían algo súper específico, pero dijimos, pues es que yo no te puedo dar un dato, porque nos decían, ¿cuántos espacios son asociaciones civiles? ¿Cuántos espacios? Pues no lo sabemos, nunca ha habido un registro, no hay tanta investigación, es más, las propias universidades muchas veces no son líneas de investigación. O sea, es más, aunque como académico quisieras hacer investigación en eso, no hay fondos, no hay tiempo, no hay líneas, o sea, ¿de dónde te saco esta información? Entonces, luego entramos al loop del huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿qué es primero la investigación o la política pública? Entonces dijimos, hay que arrojar la hipótesis y a ver qué sale, ¿no? Si ahí ya sale que nadie está registrado, pues por algo será, entonces algo tenemos que ver qué está pasando jurídicamente, ¿no? Entonces, depende, siento yo, el tipo de espacio, es el tipo de utilidad o beneficio que le dan a esa constancia y ese registro, ¿no? O sea, muchos sí lo necesitaban para, además, a su vez, ir a SEDECO, a Secretaría de Economía, que son las alcaldías y Secretaría de Economía quien regula, digamos, los establecimientos mercantiles y su apertura, horarios y el gran debate de si pueden vender o no vender alcohol, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de espacio, es, pienso yo, para lo que después utilizarían esa carta de registro, ¿no? Los espacios escénicos sí es muy puntual, que la necesitan sí o sí para el tema fiscal, pero depende, ¿no? Habrá algunos que digan, no, pues yo no pago ISEP y no, o sea, no quiero pagarlo, ¿no? O sea, no sabía ni siquiera que existía eso y no me funciona, o no soy, ¿no? Sujeto de cobro de eso porque soy otra cosa, no sé, una galería o no tengo taquilla, pues, ¿no? Como que reportar, pues le servirá para otras cosas, ¿no? O sea, pienso que es un poco como ir activando los registros y ver qué se va activando de las otras secretarías. Ujú. Ok, muy bien. No sé cuánto tiempo nos queda a propósito. Bueno, entonces vámonos sobre dos temas que yo creo que me parece importante tocar. La primera es, pues, ¿cómo se hacen estos mapeos que ustedes hacen? ¿Cómo es ese trabajo de mapear? Quizás el resumen ejecutivo de, es que así lo hacemos. Y qué relación tiene entender esa red o que se organice una red o una red que está organizada, qué relación tiene ese mapeo con gestionar un espacio, una organización o la misma red. ¿Quieres? No me quedó del todo O clara sea, la como, a segunda ver, pregunta. Es si la que quieres yo no. comienzo un poco. A ver, o sea, el primer mapeo en 2019 pues fue el más complicado porque, digamos, si bien no había que hacer un marco teórico así súper extenso, pues sí había que delimitar qué queremos preguntar y cómo queremos preguntarlo, y eso sí nos llevó, bueno, no tanto, unos días, ¿no? O sea, tampoco fue así de, uy, meses, no, 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 o sea, sí fue unos días de cómo preguntamos la disciplina o el ámbito, cómo preguntamos el tamaño, si nos interesa, o sea, como incluso decidir qué cosas eran más prioritarias de preguntar. El primer mapeo, por ejemplo, no preguntamos aforo y después mucha gente nos dijo, ay, el aforo es algo importantísimo. Pues tal vez para ti, pero para nosotros en ese momento no era importante el aforo, ya después lo preguntamos, pero no era importante. Luego se atravesó la pandemia y en 2020 pues sí fue muy urgente hacer preguntas respecto a la pandemia, ¿no? Si estaban abiertos, cerrados, tal. Eso fue muy interesante porque muchos espacios, aunque estuviera el semáforo en rojo, ¿no? Que se hizo toda esta semaforización para abrir o cerrar, nos decían, no es que no puedo cerrar, porque
por ejemplo, mi espacio atiende a comunidades muy vulneradas, jóvenes que literal si yo les cierro no tienen a dónde ir, ¿no? O sea, aquí se juntan, aquí están en la tarde, o sea, no puedo yo cerrar, ¿no? Y digamos, año con año fue creciendo la batería de preguntas, porque además año con año había pues más confianza, ¿no? En que cada año además siempre tratamos de publicar los datos, ya sea en infografía o siempre se hace un live o evento presencial, o sea, como siempre hay una salida de comunicación y difusión de estos datos. Y, ay, pues, ¿qué es lo más complicado de mapear? Tú que te aventaste toda la revisión. Pues bueno, de inicio a mí me gustaría comentar que creo que un tema es que antes del mapeo ya se había construido por mucho tiempo como una red de colegas y un tema de confianza. Y eso también va aunado un poco a lo que se platicó hace ratito en relación a lo de la ley y cosas así. El problema con el Estado es que en México, honestamente, no creemos en el Estado, ¿no? O sea, el Estado es un ente que te pide datos y luego te llaman para extorsionarte, ¿no? Cosa que pasó con el tema de Telar. Después, justo de que Secretaría de Cultura Federal nos pidiera a nosotros la base de datos, que se las negamos, ellos hicieron un registro que se llamó Telar y después, meses después, nos enteramos que ese registro se filtró y hacían llamadas de extorsión a los mismos espacios culturales, ¿no? Entonces, ese es un muy claro ejemplo como del por qué existen espacios culturales que ni siquiera les interesa registrarse legalmente, no les interesa pagar impuestos, no les interesa tener vínculos con el Estado y por eso son autogestivos, autónomos, comunitarios y no tienen esa relación, ¿no? Eso es algo que me gustaría puntualizar. Y que previo al tema del mapeo, pues en realidad hubo todo pues nos aventamos que 4 años de manera como proyecto de pasaporte cultural, aunque en realidad teníamos ya al menos 10, 9 años de tener gestión cultural y vínculos con las personas con las que ya trabajaban en los espacios. Entonces, cuando lanzamos el mapeo, algo importantísimo es que ya existía una red de confianza sobre nuestra persona y sobre nuestro proyecto, que de otra manera no se hubiera dado, ¿no? O sea, si el Estado hubiera lanzado eso, mucha gente hubiera contestado, pero mucha otra no. Y también nos dimos cuenta que algo importante es que, aunque nosotros conocemos muchos de los espacios, fue un tema de autoadscripción, ¿no? Es decir, si ellos no llenaban el formato, nosotros no lo subíamos al mapa, ¿no? O sea, el que supiéramos que el día de hoy en esta dirección existía algo, no hacía que nosotros, digamos, llenáramos ese huequito para decir, oigan, aquí está tal, ¿no? Entonces, porque también respetamos mucho el hecho de la privacidad de la gente, ¿no? Tal vez ellos sí saben del proyecto, tal vez no, pero era importantísimo que ellos llenaran por sí mismos el formulario. Entonces, yo creo que como el primer ejercicio dio mucho resultado porque justo fue como la recomendación, como la red de redes, ¿no? O sea, con los casi 50 espacios que ya habíamos trabajado en la ciudad durante estos 4 o 5 años, cuando los invitamos a llenarlo, ellos a su vez repartieron esa invitación a otros estados y como que se hizo una red de confianza en la que todos nos daban su información. Fue un debate muy interesante también el que tuvimos al inicio porque justo decidimos no hacer esas preguntas acerca del aforo, acerca de cuánto ingreso tenían, acerca de tal, porque dijimos, pues es que de inicio tenemos que ver cómo funciona, ¿no? O sea, no les vamos a hacer una batería de 75 preguntas como en el INEGI, cuando en realidad, pues no, o sea, primero es sabernos, ¿no? Reconocernos, dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos, por qué es lo que nos gusta, ¿no? Cuáles son nuestras problemáticas, o sea, también saber escuchar es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, pues las preguntas iban por ahí, ¿no? Como en reconocernos y en saber dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Entonces, creo que ese fue uno de los motivos por los cuales también tuvo mucho éxito y que eventualmente, como dice Michelle, hemos tratado de ser muy transparentes con eso, ¿no? O sea, con los datos, cada que hacemos un mapeo nos tardamos un ratito. El primero fue muy complejo porque llegaron casi 600 registros. Fue también muy interesante porque, como les decía, llegaron proyectos, o sea, llegó uno de Cancún de una chica que ponía uñas y daba clases de twerking y era como... Organización y sociedad. Y
aquí se reúne la gente y hablamos de feminismos, y hablamos de tal, y es como, ¿cómo pones en un mapa que un salón de uñas es un espacio cultural, ¿no? Y Hellish es un espacio cultural, o sea, pero ya que te explica lo que hace, cómo lo hace, la visión, tal, dices, pues claro, ¿no? O sea, colegas, por ejemplo, en Oaxaca, que ya después con el tiempo logramos hacer un documental con ellos, de soberanía alimentaria, ¿no? O sea, los compas de Cacao, a quienes también les mandamos saludos, cooperativa autónoma, ya no recuerdo cómo es todas las siglas, pero bueno, cooperativa Cacao, que tiene que ver con el chocolate y la resistencia al chocolate como semilla ancestral mexicana. O sea, traen un viaje también súper interesante, defensa del territorio, defensa de la biodiversidad, o sea, como cosas como esas llegaban al mapeo, ¿no? Una escuela de artes marciales con armas mexicas que está en Morelos, o sea, como esas hay infinidad de proyectos súper interesantes territorialmente también, ¿no? O sea, unos que a mí me parte el corazón ese, uno que está en Sinaloa, que su lema es no más morros para el narco, ¿no? Y existe solo como en ese contexto de problemática, ¿no? Y los del sur que son más como justo defensa del territorio, ¿no? Como de se hacen hoteles, se desbasta la selva, tal, ¿no? Se matan animales y hay como las problemáticas son bien diversas y es muy interesante como entrar al mapa y ver como qué está haciendo cada quien, desde qué trinchera, ¿no? O sea, desde qué formas de ver el arte y la cultura, que era lo que comentaba al inicio, ¿no? O sea, cómo ellos se autoadscriben y definen que eso también es arte y que también es cultura, que es algo que no está escrito, digamos, en las disciplinas de las bellas artes, pues, ¿no? Entonces, eso ha sido muy interesante. Y bueno. Sí, o sea, el mapeo es tal cual autoadscripción, que al inicio fue confuso porque mucha banda decía, pero pues si ya me topas, ponme en el mapa y era como, no, o sea, tienes que registrarte porque además estás consintiendo que quieres aparecer, ¿no? Eso fue muy complejo con los estudios, por ejemplo, individuales de artistas, que llegaba quien ponía su depa, ¿no? Como, ah, pues aquí está mi dirección, le decíamos, oye, pero tienes, o sea, sí tienes tours de estudio, o sea, como había unos que hasta les hablábamos, como de, oye, por seguridad, o sea, nosotros o sea, cool, todo bien, pero no des tu dirección a una página que puso un formulario en línea, o sea, no manches, no también. Y decíamos, no, pues cuánta confianza tiene la banda que nos pone como su departamento y su WhatsApp, o sea, ya era como, o sea, sí, gracias, pero no lo hagas, ¿no? O sea, y si no tienes actividades públicas, perdón, pero no te vamos a subir al mapa, o sea, por ti, porque ¿para qué quieres que alguien sepa tu dirección si no haces nada ahí, ¿no? O sea, público, o no tienes nada, ¿no? Como que hagan ahí en el espacio, ¿no? Entonces, como que eso sí era muy raro, muy intenso. Y pues literal, o sea, el mapeo es así tal cual nosotros revisando uno por uno y poniéndolos en un mapa y revisando y completando, a veces preguntando la información. Muchas veces, si alguien nos escucha y no está en el mapa y se registró, es porque o no nos contestó los mensajes o no tenemos toda la información completa, ¿no? O sea, hay quienes te pone su dirección es Morelos 62 en Guerrero, ¿no? Y hay 10 direcciones, ¿no? Que te llevan a Morelos 62. Entonces, muchas veces no están mapeados porque pues no teníamos retroalimentación. Los casos o los más tristes, pues sí era porque tal cual la persona había fallecido en el COVID, ¿no? O sea, esos sí son los más fuertes, que era no nos contestan porque ya, ¿no? O sea, hasta que hicimos toda una investigación, ya la persona que se había registrado ya no estaba viva, ¿no? O sea, literal. Entonces, eso sí fue muy fuerte, pero es una revisión uno por uno, ¿no? O sea, muchas veces nos dicen, ay, ¿por qué no lo automatizan, no? Ya hay IAs que lo harían automático. Pues sí, pero revisamos cada historia, cada espacio, cada red social, hacemos una revisión, o sea, no es tampoco así como que algo tan automático. Eh, tenemos mucho debate y luego de eso, pues ya sacamos lo que se pueda de estadística y lo publicamos, ¿no? O sea, como hacemos sesiones informativas que fue muy interesante el año pasado, antepasado, sí preguntamos, por ejemplo, si pertenecían a alguna red. El 25% de los espacios dijeron que sí, lo cual se nos hizo gigantísimo. O sea, como que dijimos, no, pues nadie va a estar organizado y tal. Y redes súper organizadas. O sea, había muchos que ponían, sí, somos de la red de comunidades LGBT y arte y cultura latinoamericana, no sé qué, ¿no? O sea, como redes, o sea, les pusimos, ¿no? Alguna red local, nacional o internacional. Se nos hizo un dato muy grande, o sea, que el 25% dijera eso. Entonces dijimos, no, entonces tal vez sí hay más organización, pero no tan a nivel local, ¿no? O sea, son parte de redes más extensas, ¿no? O temáticas, ¿no? Fuera de solo el ámbito cultural,
cosa que fue muy interesante. Pero este año especialmente yo creo que va a ser muy interesante porque va a salir ya la publicación, el Compendio 2025, con muchos datos y con entrevistas, que algo que queríamos lograr es no solo la parte cuantitativa de decir, pues hay 1,200 espacios, sino ya sacar un poco más de estas historias y sacar un poco más la parte de quiénes están detrás de estos espacios. Entonces, seguramente les estaremos invitando también ahí para las presentaciones del libro, porque pues yo creo que va a ser muy interesante. Al menos lo que nos han dicho es que no hay ninguna otra publicación de este tipo a nivel nacional, o sea, como no hay ningún directorio, ni guía roja, ni memoria así compendiada de los espacios. Entonces, pues sí, en este 10º aniversario, pues sí queríamos dejar como memoria, porque nos ha frustrado bastante como no encontrar historia de los espacios. Eso también ha sido algo que nos ha frustrado en decir, bueno, sí hay una lucha muy importante, pero usualmente hay muy poco registro de estos espacios, incluso en la ciudad. O sea, si alguien se pregunta, por ejemplo, cuántos espacios había en 1992 y de que, pues no hay, o sea, casi siempre lo que se queda registrado son las bandas, ¿no? O los grandes artistas y sus historias, pero no los espacios, ¿no? O sea, yo siempre digo, y eso como tip, por favor, para los estudiantes de periodismo o quien sea que haga comunicación, o sea, siempre les preguntan las mismas cosas, pero nunca a un artista, o sea, nunca a Graciela Iturbide, yo he visto que alguien le diga, ¿dónde fue tu primera expo de foto? Nunca a ningún artista le he visto que le pregunten, oye, ¿dónde diste toquines antes de que te llamabas Café Tacuba? ¿Dónde ensayabas? O sea, nunca nadie les pregunta sobre los espacios y eso es súper interesante porque usualmente gracias a esos espacios es que esas personas pudieron seguir haciendo foto, teatro, cine, lo que sea. Pero nunca nadie les dice, oye, ¿quién te dejó poner tu primera proyección de cine? ¿No? Entonces eso sí me parece algo importante a rescatar en términos de hacer memoria, de reconocer. Y si eres artista, pues agradeces, ¿no? También a los espacios, porque tampoco nunca a veces les dan crédito y de repente es como que tuve 15 exposiciones y gracias a eso ya ahora estoy en esta etapa de crecimiento como artista, pero nunca dicen he expuesto en tal, 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 gracias taller tal, porque ahí un día me prestaron papel y tal para hacer grabados, ¿no? O sea, como que, por favor, pues den crédito a esos espacios que les cuesta un montón y que además de que queden en el olvido, usualmente nadie, ¿no? O no hay un reconocimiento a sus directores y las personas que están detrás de los espacios. Y eso pues nos parece importante, o al menos a nosotros nos ha parecido importante registrar. No sé si respondimos a... Sí, No sé. no, yo creo que sí, en muchos sentidos. Abre más discusión esto, pero esto va a terminar siendo como discusión post conferencia. Em, pues varios elementos ahí súper importantes. Bueno, por ejemplo, ahorita para nuestra nueva serie web, Máscaras Ciberpiratas, véanlas, vamos a sacar un nuevo capítulo, bueno, un próximo capítulo será sobre un espacio que se llama el Incubus, ahí en Nesa. Yo creo que ni está mapeado, honestamente. No me suena. Bueno, nos vamos todos de memoria. No, ya sé, pero su objetivo del lugar es eso que acabas de decir, ¿no? Como aquí viene la banda a tocar, a mostrar, a exponer, lo que sea, pero a mí no me importa vivir de esto, no me importa nada. Es un ingeniero mecánico que vive de trabajar para Nissan y así, y es como esto lo hago porque soy punk y me gusta, y allá su camisa y aquí no. Entonces, ese tipo de cosas justamente que mencionas, pues es súper importante para poder decir, claro, de dónde viene la cultura, ¿no? La cultura no viene de una gran corporación allá que la arma, sino de pues, la gente que la hace y ya está. Y justo lo que decías de, pues es que a veces cultura es poner uñas, sí. Va a salir un capítulo también de una peluquería, porque para mí desde hace mucho tiempo, pues una peluquería es un lugar cultural, habla mucho el pelo y creo que aquí entre los tres habla mucho el pelo. Sí. ¿No? Entonces son muchas, muchas cosas ocurriendo que importan sobre por qué existen estos lugares, cómo existimos, cómo somos. Bueno, es un poco un resumen de lo que están diciendo. Organización y sociedad. La segunda parte de la pregunta iba enfocada en, ¿es importante saber dónde estoy en ese mapa para gestionar mi espacio?
no es importante. Bueno, para ustedes, pues, ¿qué opinan de esta pregunta? A ver, yo creo, o sea, yo creo que el ejercicio que nosotros hacemos es un ejercicio definitivamente que necesita ser completado como por otras redes, por otras personas. Somos conscientes que existen muchísimos espacios que no están en el mapa. Yo creo que el ejercicio que procuramos es visibilizar el que existen o existieron, porque justo en el contexto de pandemia casi el 30% o cerró o se fusionó o pasó algo, pero dejó de tener actividades, ¿no? Y entonces ese seguimiento ha sido como muy complejo de seguir en términos de pues saber si están o no activos. En la publicación justo lo que queremos es darle ese tiempo para, o sea, como que siga el pin ahí pero anunciar que ya no está, ¿no? O sea, también justo en este tema de memoria. Entonces, en ese contexto yo creo que necesita mucha más participación, sí, pero también está pensado para visibilizar el trabajo de los colegas, ¿no? Y entonces, eso no hace que sean más visibles o menos visibles, no lo sé. No, tampoco no hemos hecho esa estadística tal vez de cuántas, digo, sí, sí nos aparece así cuántos miles de personas han visitado el mapa, pero eso no sabemos si ha tenido un impacto realmente, ¿no? Tal vez solo eran puros académicos que querían saber dónde estaban y qué hacían, o sí pueden haber sido agentes, viajeros que les interesaba mucho conocer la cultura independiente y que sí lo utilizaba, o sea, o podían ser alguien que se encontró con el mapa y solo estaba como viendo qué pasaba por ahí, o sea, ese tipo de datos no los sabemos, no los conocemos hasta el momento y la intención de inicio pues es visibilizar el trabajo que cada uno de los proyectos tiene, pues desde ahí, no sé, si quieres. Sí, o sea, diría yo que el mapeo, la verdad es que, o sea, primero que nada es un pretexto. Y siempre hemos dicho que es un poco un pretexto para ser amigos, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, tal cual es como, está muy chido y es un pretexto también, o bueno, lo vemos, o yo lo veo como público, ¿no? O sea, que a mí sí me interesa, incluso muchas veces en mi vida diaria, decir, quiero ir el viernes a un lugar con amigas y ver el mapa y decir, pero quiero un espacio independiente, ¿no? O sea, como público, no quiero ir a un espacio masivo, porque además, la verdad, no me gustan. Eh, y es mucha gente y estás apretado y así, pero siempre hay como cosas interesantes. Ahora, no tenemos, la verdad es que ese dato como de impacto, pero cualitativamente, pues luego nos encontramos sí con personas, o sea, lo que sí creo que el mapa es muy usado por artistas. O sea, es muy común que nos escriban casi, casi de, oye, ¿no me armas mi tour de teatro? Entonces es como, pues no, o sea, no me dedico a eso, pero pues si quieres echarle un ojo al mapa. Y creo que sí, muchos artistas, incluso el extranjero, ¿no? Siempre pasa que un compa tiene un amigo compa músico que viene 2 semanas y que quiere ver qué está pasando y que claramente pues es un público muy especializado, el que ya de por sí es artista, ¿no? Que viajas a otro lugar y dices, quiero ver cosas como específicas, ¿no? No ir a, pues, no sé, a Cinépolis. Entonces, creo que sí es muy interesante luego cómo nos enteramos. Sí ha habido algunos casos así muy extraordinarios que sí nos dicen, yo no sabía que a 2 cuadras había otro espacio y no sabía que habíamos 3 teatros muy cerquita que hacíamos teatro tal, ¿no? No, o sea, eso es algo súper locochón, pero sin que nos han dicho gracias porque alguien de Ciudad de México en Mazatlán, Sinaloa, me hizo darme cuenta que había alguien al lado de mí. O sea, cosa que es así como, what? Pero eso es chido, también eso es muy bueno. Y también pienso que es un pretexto en muchos sentidos, porque a veces nos han dicho que somos como el Suiza de los espacios, ¿no? O sea, somos como la organización diplomática, porque como no tenemos una disciplina preponderante, ¿no? Casi siempre en las redes como que alguien de teatro propuso, ¿no? O alguien de cine, alguien que viene del cine propone. Pero como nosotros en general, pienso yo, nos asumimos como, queremos hacer amigos y nos gustan los espacios y nos asumimos como público, como que dicen, ustedes son neutrales, porque ustedes no son artistas, ¿no? O no tienen una disciplina artística. Entonces, eso es muy interesante que hemos ido a otros estados y nos dicen, y justo, ¿no? O sea, pasó en Ciudad Juárez, que nos dijeron, inviten al mapeo y registrémonos en su mapeo, ¿no? Y ellos tienen su mapa y está muy chido, ¿no? Y les decíamos, pero ¿por qué esa necesidad como de mapearse en algo externo? No, ¿por qué nosotros venir como embajadores del mapeo a decirles mapéense?
Y como que es una sensación extraña, pero decían, es que sí, provoca algo distinto que alguien como que de afuera, neutral, porque además no sabes todo nuestro chismes, peleas o amistades, lo que pueda haber, y que te reconozca y que le guste como este campo y que ustedes sean como literal, o sea, el Suiza, en muchos sentidos hemos a veces sido mediadores de tensiones fuertes, en el caso de la ley, o sea, eso nos parece como muy interesante que nos vean así, porque además a veces somos como muy hippies para los contemporáneos y muy contemporáneos para los más hippies. O sea, como que es algo raro, estamos como en una hibridez así de, pues ustedes son lo más neutral de otras redes que sí tienen posturas como solo lo contemporáneo, ¿no? O solo lo comunitario, o solo si trabajas con ciertas poblaciones, consideramos que tu trabajo es importante y nosotros somos como banda, a nosotros nos gusta todo. O sea, si eres un gran foro SA que vendes tu taquilla en 1,000 pesos, está muy bien y qué chido que existas y también qué chido que existe el lugar punk, que no le importa cobrar taquilla, o sea, como que a nosotros, como nos interesa todo lo que suceda y cómo la gente lo organice, pues siempre dicen, pues son como el Suiza, ¿no? O sea, diplomático. Este año, que a mí me dio mucho gusto, que fue algo muy loco, que sí ya se registró por fin el primer espacio en otra lengua diferente al español, que fue algo muy complejo también como de pensarnos, obviamente desde nuestra centralidad y chilangués y lo que sea, pero por fin, por ejemplo, alguien llenó su registro en lengua maya, ¿no? Que fue algo así muy loco. Fue como, ahora hay que preguntar cómo se define espacio cultural independiente, ¿no? Seguro los oaxaqueños tienen muchas formas en diferentes lenguas, ¿no? De Oaxaca, porque ellos tienen la autogestión muy en su ADN, pero fue muy interesante y fue algo que nos preguntamos, por ejemplo, ¿no? Cómo enunciarlo en otras lenguas, o sea, hay muchas cosas y pues muchas de esas van a venir en la publicación. Pues bueno, muchas gracias. Hemos hablado un montón de estos temas y bueno, creo que hay mucho por hablar. A mí me quedan más preguntas, pero bueno, es el tiempo que tenemos, ¿verdad? Em, pues nada, esto fue otra vez el ciclo de conferencias de administración y autogestión. Yo solo quiero cerrar con justamente la importancia de hacer este tipo de esfuerzos de formalizar redes y si bien no necesariamente es formalizar en el papel, que a veces formal suena a eso, cuando yo a mis estudiantes les digo, pero sus organizaciones alrededor son formales o no, y es como, pero quiere decir que existen en el papel, no, quiere decir que ustedes pues entienden de alguna u otra manera, existen contratos entre ustedes, no, bueno. Pero el punto es entender las redes organizacionales y entender cómo están configuradas es clave para poder saber pues, cómo funciona una organización en sí misma y cómo se gestiona y cómo son sus dinámicas gestivas internas, porque sin ellas definitivamente no podemos entender cómo funciona un ecosistema. Y hablamos de todo esto desde la teoría y así, pero cuando vamos a la práctica a veces la gente pues y entonces, como la administración tradicional, como que se queda en tu misión, visión y ya, pues se nos olvida todo el tema de cómo nos gestionamos en colectivo, es decir, en redes. Y eso me parece que ustedes lo acaban de dejar, si no muy claro, con muchas ideas para trabajar. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la presencia de ustedes hoy acá, participar en administración y autogestión. Y pues este capítulo de conferencias, como siempre, queda publicado en el podcast Organización y Sociedad de Wicca México. Este ciclo de conferencias, además, vale la pena decir que ahora hace parte también del Seminario de Organizaciones Culturales y Sociales, perdón, de Seminario de Organizaciones Culturales y Sociales, que es una nueva iniciativa de Wicca México, para que también revisen la convocatoria que está en la página y donde estamos trabajando todo este tipo de temas. Así que, bueno, muchísimas gracias y a la audiencia, muchas gracias como siempre. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.